Satnam, bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando con. Hoy tengo el gusto y el placer de conversar y meditar con un yogi, músico de profesión ubicado en Chile. Es socio fundador y director académico de las formaciones en Agni Yoga. Agni Yoga es un centro de yoga y terapias complementarias ubicado en Chile. Es lead trainer de la Academia Coreana de Maestros de Kundalini Yoga. Comenzó su práctica de yoga muy joven, a los 18 años. Y ahí no solo eso, sino que se convirtió en el primer lead trainer sudamericano en tener el nivel 3 de la formación de instructores de Kundalini Yoga. Se ha focalizado en el trabajo de la postura física, en mantra yoga, nat yoga y Guru, que es la corriente del sonido. Además es terapeuta en Sanderrasayan, masaje yógico, numerólogo y brinda talleres de terapia Oma. Bienvenido al programa, Guru Darshan Singh. Tatnam, muchas gracias. Muy contento de estar ahí con ustedes y compartir un poco de esta maravilla que es Kundalini Yoga, ¿no? Que de verdad hace falta en este tiempo. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero retomar un poco lo que acabo de decir. Empezaste el yoga desde muy jovencito, 18 años. No todo el mundo tiene ese llamado siendo tan joven. ¿Cómo fueron tus inicios en el yoga y sobre todo cómo llegó el Kundalini Yoga a tu vida? Sí, mira, yo partí acercándome un poco a este, comillas, mundo espiritual, ¿no? O del desarrollo de la conciencia, porque mis padres empezaron a hacer un cambio en su vida. Empezaron a conocer la meditación, yo tenía 16 años, y y cuando empecé a ver el cambio en ellos, dije, a ver, por aquí parece que me interesa ir explorando. Entonces ya a los 16 estaba haciendo algunas prácticas de meditación, algunas prácticas védicas que son la terapia Homa, que hasta el día de hoy también me gusta mucho compartirla. Y, y nos movimos de la ciudad junto con mi familia como a las afueras de la ciudad, como al campo, a tener una granja Homa que en el fondo está vinculada a estos fuegos védicos que se practican a la salida, a la puesta del sol. Y empezamos a hacer muchas de estas prácticas, muchísimo. Y empezó a llegar mucha gente. Y de repente empezaron a llegar unas personas muy extrañas, de blanco, con unos turbantes. Y fue como, wow, aquí, ¿qué está pasando aquí? Y nos compartieron sus prácticas. Hicimos el sadhana. Y mi primera experiencia con Kundalini Yoga fue el sadhana a las 5 de la mañana. Y fue como, wow, alucinante. Eh, Así que desde ahí me interesé muchísimo por ese mundo y nada, pues no he parado hasta el día de hoy. Así fue en resumen cómo fue la historia. Wow, qué bonito. Y me encanta eso que acabas de decir. Tu ejemplo fueron tus padres. Sí. Nosotros tenemos dos peques, como te contaba antes, muy peques, ¿no? 3 y 5 años. Y lo he conversado mucho con mi mujer. Nosotros queremos hacer eso, un ejemplo para ellos, un ejemplo de transformación, porque es eso, cuando el yoga es el yoga de la transformación, ¿no? Se conoce así. Tienes muchos años dando formaciones de Kundalini Yoga y por supuesto tú has vivido tu propia transformación, pero seguro también has visto la transformación en otras personas. ¿Podrías compartirnos una historia, puede ser propia o ajena, de un ejemplo de transformación que hayas visto gracias al Kundalini Yoga? O sea, bueno, son muchísimos. O sea, cada persona llega a este espacio de una manera y se va de otra, totalmente. A mí lo que más me gusta hacer, o lo que más atesoro, son las entrevistas iniciales que hacemos para las formaciones, en donde la gente entra como con una idea de lo que más o menos quiere. Y aquí hay un tema bien particular porque en el mundo en el que nos ha tocado desenvolvernos, en esta cultura más bien occidental, entendemos el tomar un curso como un bien de consumo, ¿no? Y no digo que esté bien o mal, no es ese mi tema. Lo interesante es que en nuestra estructura mental está puesto eso, ¿no? Voy a pagar por un curso y voy a recibir algo a cambio, ¿no? Que está dado con ciertas formalidades, ¿no? Cumplir ciertos requisitos,
recibir una certificación internacional, qué sé yo, un montón de cosas. Pero lo que la gente no imagina, no dimensiona, es el nivel de transformación que van a experimentar. Y eso a mí me interesa, como que me llama mucho la atención como ver como la idea que tienen acerca del yoga, de la formación, lo que yo trato de expresarles en ese momento, como tratar de expresar algo que es como inexpresable con palabras, ¿no? Como, mira lo que vas a experimentar. Y luego el resultado que empieza a darse cuando ya llegamos hacia el final de los procesos es impresionante. Y son como los rostros de las personas desde ahí, como que todo va cambiando. Hay una luminosidad que cambia, hay una mirada que cambia. Evidentemente el cuerpo físico también cambia, ¿no? En su flexibilidad, en su disposición, en su resistencia y en la forma de hablar también. Me recuerdo en particular una, una mujer que bastante joven, médico de profesión, muy, muy inteligente, muy capacitada en su área, que era un área de investigación, em, que tenía un tema de autoestima, así, un problema de autoestima muy, muy, muy grande, muy grande. Y de verdad que no creía que lo que ella hacía era valioso. Y cuando todo su entorno estaba viendo que en realidad era súper valioso. Lo que sucede en las formaciones en general es que todas tus sombras aparecen con mucha claridad, con mucha claridad. Y lo interesante es que la misma técnica te ayuda, te da la fortaleza para traspasar esa resistencia que suponen eso que está emergiendo en ti. Y a ella les costaba muchísimo, le costaba muchísimo. Y lo que más le costaba, obviamente, era hacer las clases supervisadas, es decir, pararse enfrente a sus compañeros y dar una clase de Kundalini Yoga. Más encima en un contexto de supervisión, ¿no? Con un profesor ahí evaluando su clase. Y le hizo el quite, o sea, trató de no hacerlo por distintas formas. Se enfermó, quiso retirarse, faltó el día que tenía que hacer la clase, hasta que en un momento como que lo que hicimos fue como confrontarla, decirle, mira, tú la vas a hacer sí o sí, no va a haber ningún tipo de evaluación en términos de nota, así que olvídate de eso. No, no es la forma en que nosotros abordamos el proceso de evaluación, sino que entiende que este es el lugar, el mejor lugar para poder equivocarte, todo lo que te puedas equivocar. Es el lugar más contenido, más amoroso, están tus compañeros de camino, así que súbete, canta la Dimantra, eso es lo único que te pido, súbete, canta la Dimantra y ahí ve si quieres seguir. Y la verdad es que, bueno, se subió, le temblaba la voz y todo, y cantó la Dimantra como pudo, porque no digamos que salió así ultra, mega maravilloso, esa es la realidad. Y una vez que lo hizo, como que todo cambió. Y empezó a dirigir su clase, y fue una clase maravillosa. Y desde ahí entonces ella empezó ya a creer muchísimo más en ella, se tituló como profesora, eso cambió su relación de pareja, estaba metida en una relación muy tóxica, cambió y bueno, nada, o sea, un cambio radical en su vida a propósito del espacio de la formación y del espacio del yoga en sí, ¿no? Wow, gracias por compartir eso y por todo lo que has dicho. En parte me siento identificado, no tanto en la última parte, pero sí en la primera, cuando decías esa mente occidental, ¿no? De pago un curso y yo quiero que me den lo que espero. Y la transformación yo particularmente, y sé que mi mujer también, la estamos viviendo es más por el dar lo mejor de ti en cada sadhana o sadhana, por dar ese amor a tus compañeros, como mencionabas. Y ahí donde, por lo menos yo como percibo es eso, la transformación ha venido no tanto por recibir el conocimiento o compartir experiencia, sino por dar ese servicio realmente desinteresado. De hecho, de eso se trata ¿no? De este programa donde estamos, de dar, de ser facilitadores. Y me tocó bastante, ¿no? Eso que acabas de decir, porque yo al principio era así, era muy bueno, voy a ver el curso, a ver qué aprendo y ya. Y esto ha sido para mí un cambio de mentalidad, y aquí entramos un poco el tema de la mente total. Y hablando de la mente y mente occidental, ¿cómo definirías qué es la mente, desde un punto de vista yógico, por supuesto, a una persona que quizá no tiene mucha experiencia en yoga, quizá ni siquiera medita o medita poco? ¿Cómo, o sea, que no es muy ducho, ¿no? En el tema.
¿Cómo le definirías qué es la mente desde un punto de vista yoico? Yo creo que lo más interesante del yoga, finalmente, y lo más atractivo para el mundo occidental, justamente puede ser ese abordaje de la estructura de la mente. Porque en Occidente somos muy racionales y de alguna u otra manera está este como preconcepto o prejuicio de que si voy a practicar yoga es como que tendría que volcarme hacia un mundo no mental, ¿no? Eh, y es todo lo contrario. De hecho, los grandes yogis han establecido, y voy a citar a Patanjali, que establece que todo es mente en esta realidad manifestada. Es decir, lo que nos permite como experimentar esta realidad física se denomina chitta o la mente universal. Por lo tanto, mi estructura mental es una representación, es un microcosmos dentro de este macrocosmos que es la mente universal. Por lo tanto, cuando hablamos de mente y cuando me toca como explicarlo de manera sencilla, es como decir, vamos a utilizar este recurso que tenemos que llamamos mente para poder traspasar a esa misma mente, ¿no? Y se requieren ciertas condiciones. Y desde el yoga finalmente lo que hacemos es ajustar primero el prana, la energía, la fuerza vital, para permitir un entendimiento distinto. Porque sentarse y hablar de la mente no es la forma más adecuada de abordar la mente. Porque la mente siempre tiene, como siempre va un paso adelante de lo que está como sucediendo en mi presente. Por lo tanto, siempre va a encontrar los puntos ciegos, se va a mantener perpetuando las actitudes, los patrones, no porque sea, comillas, mala, y ahí podemos hablar un poquito acerca de esta idea de como el enemigo, ¿no? La mente, ¿ya? Sino que simplemente está construida, está configurada de una manera específica y busca perpetuar esa configuración para optimizar los recursos energéticos. Entonces, de vuelta un poquito hacia atrás, cuando, cuando somos capaces de ajustar nuestro prana, nuestra fuerza vital primero, nuestra estructura mental cambia. Y si yo pongo un contenido, es decir, información, con esa estructura mental modificada o ajustada, entonces mi entendimiento pasa a un nivel mucho más profundo. Y ahí, si además pongo un lenguaje, y el yoga en sí es un lenguaje, y pongo una técnica, tengo un elemento muy completo para poder ser capaz de traspasar a esa mente que está resistiendo el proceso de cambio, ¿no? Wow, increíble. Eh, Esto de la mente occidental, mente oriental, al menos como yo lo percibo en el mundo occidental moderno, vamos a decir, se cree que la mente está aquí, en el cerebro. Sin embargo, en muchas civilizaciones, inclusive civilizaciones occidentales, para ellos era sumamente obvio y claro que la mente estaba acá, en el corazón. Y un ejemplo muy claro de eso, y hablo del mundo occidental, es que, por ejemplo, la palabra recordar, si la divides en el re, viene del latín por supuesto, y cordar viene de cardis, que es corazón. Básicamente recordar es retornar a tu corazón, por ejemplo, y así viene muchas palabras que terminan con ese cordar o cordis, por ejemplo. Por ejemplo, como concordia, lo mismo, discordia, todas están relacionadas con el corazón. Y es curioso que hoy en día se asocia más al cerebro que al corazón. Sí. ¿Cómo se interpretaría esto desde el punto de vista yoico? ¿Dónde está nuestra mente? La mente en realidad es una serie de procesos que están ocurriendo simultáneamente y que están en cada una de nuestras células. Es decir, lo que hace que nosotros podamos seguir manifestándonos como una unidad corporal es que tenemos un sentido de identidad, que es una de las áreas de la mente, ¿no? Entonces, si entendemos un poco desde la física cuántica que lo que ya se ha descubierto es que lo que más hay en nuestra materia es espacio, ¿cierto? Eh, Nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué nuestras moléculas no se disgregan en el universo, ¿no? Porque hay una atención e intención que está puesta y que se identifica en esta unidad corporal que somos nosotros. Por lo tanto, la mente está en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros átomos, haciendo que las cosas funcionen de una manera coordinada. Y cuando se descoordinan, ¿cierto? Están fuera del corazón, del núcleo, el centro, entonces empiezan los problemas, empiezan las enfermedades, las patologías, las disfunciones a nivel de la estructura mental, psicológica, etcétera, etcétera.
Sí, hay un libro muy bueno que es La mente, ¿no? Que es de Yogi Bayan, entre muchos libros que se han escrito a partir de sus conferencias. Yo tengo el libro y siendo muy honesto, bueno, ya yo vi el curso también un poco donde hablamos de la mente negativa, neutral, porque hablamos de los 10 cuerpos, y de la mente positiva. Quería preguntarte un poco al respecto, pero lo que sí quería, digamos, profundizar un poco más, entiendo que hay un módulo 2 en nivel 2 de Kundalini Yoga que se especializa solo en la mente. ¿Podrías contarnos un poco, por ejemplo, yo que estoy en formación nivel uno, ese nivel 2 un poquito, un resumen, ¿no? De qué se trata, de qué se toca en ese nivel 2 de Kundalini donde se habla la mente? Bueno, básicamente en ese nivel 2 se aborda este libro en particular que mencionaste, La mente y sus múltiples proyecciones, ¿ya? Em, que fue una compilación que hizo Guru Charan Singh a propósito de estas conferencias de Yogi Bayan. Un ordenamiento em, muy como de la visión de un ingeniero, ¿no? Eres como del mundo bastante como científico, de las ciencias exactas, es físico, bueno, nada, tiene un ordenamiento mental bien occidental que está bueno porque en el fondo te ayuda como, puedes empatizar bastante con ese lenguaje, es bastante técnico, por lo tanto requiere de navegarlo. Y entonces el curso lo que hace es navegar este entendimiento de cómo se expresan estos aspectos, tomando como background, como base, los entendimientos del yoga clásico, ¿ya? Porque, claro, cuando nosotros entendemos las mentes funcionales, esto de la mente negativa, la mente positiva, la mente neutral, decimos, bueno, dónde está como la base histórica o filosófica de esto? Hay los nombres se cambiaron para que fuera un poquito más digeribles, ¿no? Pero hay una base bien potente desde la tradición yogica de cómo se expresa esta parte funcional de la mente. Pero hay otra, que quizás es la más conocida dentro de la filosofía yogica, que se les llama las mentes impersonales, que son manas, que es la memoria sensorial, por decir, la parte más superficial de la mente que entra en contacto con todos los estímulos del entorno y hace un procesamiento muy básico. Es agradable, desagradable. Me gusta, no me gusta. Bueno, malo. Hasta ahí ya estamos en el ámbito de manas, memoria sensorial. Pero luego está Ahankar, que es el ego. Y es ahí donde hay un procesamiento a partir de este manas, de esta memoria sensorial, en donde yo digo, ok, me gusta y yo me identifico con ello, ¿no? Y empezó a crear este sentido de identidad acerca de lo que percibo de mi entorno. O digo, no me gusta y lo rechazo, genero aversión. Entonces, apego y aversión son los productos de esta mente, ahankar, que es básicamente la estructura del ego. Pero además está esta mente del discernimiento, que se llama buddhi. Y esta mente lo que permite es como tomar conciencia de de todos los aspectos que están ubicados en mi entorno, en mi sensorialidad, en mi sentido de interpretar esa sensorialidad y decir, ok, ¿dónde estoy yo? Es la parte de la mente que se hace las preguntas más trascendentes. Y es la que se cultiva con los estados más profundos de la meditación. ¿Ya? Estas dos estructuras que tenemos, mentes funcionales y mentes impersonales, están todo el tiempo interrelacionándose. Y la combinación de estas seis mentes dan como resultado estos nueve aspectos fundamentales de la mente. O sea, los nueve aspectos de la mente son manifestaciones de cómo esta mente negativa se relaciona con manas, ahankar, buddhi. Cómo la mente positiva se relaciona con manas, ahankar y buddhi. Y cómo la mente neutral se relaciona también con manas, ahankar y buddhi. Y eso da una proyección que es como una estructura de carácter. Mucha gente lo trata de ver como arquetipos y en realidad para mí los arquetipos como que muchas veces lo que hacen es encasillarnos en un aspecto y lo que queremos hacer es como decir, ah, esto se manifiesta porque porque entiendo la combinación de estas estructuras mentales que están sucediendo. Porque ese aspecto, no sé, pues el aspecto defensor, que es el primer aspecto, va a tener una manifestación dependiendo de cuánto porcentaje de mi mente negativa y de mis manas estén puestos ahí. Y para cada persona va a ser distinto. A eso, súmale que después también tienes como
nuevamente una capa en donde puedes establecerte con los gunas, los tres gunas, sattva guna, rayas o tamas, y eso te da una serie de 27 también proyecciones, y luego mente positiva, mente negativa, mente neutral de nuevo como filtro, te da estas 81 facetas de la mente. Entonces es todo un universo para estudiar. En el nivel 2 lo que estudiamos básicamente son estos nuevos aspectos, y hay un día que me encanta de este curso, a mí me gusta mucho dirigir este curso, que es el día en que practicamos de corrido las 9 meditaciones, cada una de 31 minutos, para estos nuevos aspectos. Y es como un día en donde uno de verdad se va así como muy, muy arriba, pero con una claridad, como que porque uno entiende como la diferencia en cada uno de esos aspectos proyectados en mi estructura mental. O sea, es muy rico ese espacio. Wow, increíble. Gracias por resumirlo, ¿no? Yo, de hecho, lo que explicaste de estas tres mentes impersonales, honestamente no lo sabía, no lo conocía. Y está sumamente interesante. Es más, pensé que ibas a llegar al 108 en algún momento, porque ibas a 27, 81, y dije, va a sumar al 27, 81 y te da el 108, que es el número mágico, muy reconocido en muchas. Y dije, wow, no conocía nada de esto, está increíble esto que me acabas de compartir, gracias. Además de este libro, que ciertamente es un libro muy denso y que hay que navegar, como bien dicen, no es leer, es navegar de la mente y sus facetas, ¿qué libro recomendarías, quizá un poco, bueno, para profundizar, ¿no? De forma muy autodidacta, para profundizar en el tema de la mente? ¿Qué libro recomendarías? Puede ser yogico o no, pero ¿qué libro sugerirías? A ver, yo creo que hay algunas cosas de la filosofía Samkhya es muy interesante leer para cualquier persona que se adentre en el mundo del yoga. Yo, pero claro, son libros em, que son áridos, ¿ya? Son bastante áridos porque primero el lenguaje es un lenguaje muy críptico. El lenguaje yoico básicamente es un lenguaje desde el sánscrito lo que yo necesito hacer es como meditarlo. Entonces es muy poco occidental. Yo necesito, si voy a leer los sutras de Patanjali, entonces lo que necesito hacer es como tomar un sutra, leerlo, leer la interpretación de un autor que sea interesante leer, porque hay algunos que no son tan, se dan demasiadas vueltas en lo religioso y ahí como que uno pierde un poco el sentido de lo que está pasando. Em, pero básicamente tengo que reposarlo, porque así voy meditando en el sutra, por ejemplo, en el caso de los sutras de Patanjali, lo voy repitiendo y en esta repetición algo empieza a manifestarse. Es decir, el lenguaje del yoga, que es el sánscrito, en el caso del Kundalini Yoga está más ligado al Gurumukhi, que también es una derivación finalmente del sánscrito que se abre se abre a las masas, digamos. eh, Tiene la particularidad de que aquello que voy vibrando, voy recitando, se va transformando en mi campo de realidad. Y ese es el estudio finalmente que es valioso de rescatar. No solamente el contenido que te puede dar o la guía que te puede dar algún texto, filosofía Shamkya, por ejemplo, Yoga Sutras de Patanjali, por ahí te puedo también dar un par de autores que son interesantes también de leer en términos de los Yoga Sutras, pero es en la repetición, porque el mantra es vibración, es en la repetición que yo empiezo a ver esto en el ámbito de lo cotidiano. Y ahí está el recurso más valioso, porque todos tenemos una estructura mental que tiene una manifestación, ¿cierto? Por lo tanto, cuando estoy trayendo a mi campo de percepción o a mi campo de experiencia estos temas, entonces algo empieza a manifestarse. Entonces lo valioso que tiene, por ejemplo, saber que tengo una mente negativa, una mente positiva, una mente neutral, es que empiezo a interactuar en mi entorno y me empiezo a dar cuenta dónde está apareciendo mi mente negativa y digo, oh, ahí está. Le pongo un nombre a aquello que me pasa y por lo tanto ya tengo un encuadre para poderlo trabajar, para poderlo organizar, para poderlo direccionar. Y eso es muy valioso finalmente. Sí, gracias por compartirlo. Y respecto a eso último que mencionas, como yo lo he experimentado, y justo eso que decía, ahí está mi mente negativa, ahí está mi mente positiva, que al final, cuando no estás muy consciente de estas mentes, sus facetas, la mente
primero te sientes identificado, tú crees que eres tu ego, eso vamos por ahí. Pero es que además sí, sentía, y a veces siento que la mente me usa a mí en vez de yo utilizar la mente. Y todas estas mentes, porque para mí son herramientas que tenemos en cada uno de los momentos, facetas, aspectos de nuestra vida y que nos ayuda pues a llegar, si es posible, a un estado de unión, un estado de yoga con el todo. Y yo creo que eso es lo maravilloso, ver las mentes y sus facetas como herramientas que todos disponemos. Lo que pasa es que unos las usan y otros no. Unos las tienen ahí guardadas en la cajita y no le dan uso, ¿no? Eh, Te iba a preguntar, porque dijiste una de las palabras, y además eres músico de profesión, mantras. Para mí los mantras son una herramienta muy clara y que afecta muy directamente a nuestra mente. Una pregunta un poco más personal. Para ti, un mantra que haya sido muy trascendental, que te haya ayudado más que cualquier otro en tu camino espiritual. ¿Y por qué? El Mul Mantra para mí tiene un aspecto muy especial. Em, y tiene, y como dices tú, tiene una particularidad como bien personal en términos de eso. Como bien tú decías, yo partí hace mucho tiempo practicando de manera muy profunda el Kundalini Yoga. De las primeras cosas que hice, como incluso antes de viajar al ashram a conocer a Yogi Bayan en su momento, hice 1000 días de sadhana, ¿ya? Y era súper joven todavía, y como 1000 días de sadhana. Y, y para mí, bueno, el Japji era fundamental, pero es ese como partir el día como vibrando el Mul Mantra, que era como la puertecita que se abría a algo maravilloso, ¿no? Em, en algún momento, después de varios años, logramos traer a Sudamérica, en particular a Chile, a un profesor de Gurumukhi, que se llama Parvinder Singh. No sé si tú lo has escuchado o lo conoces. En un momento era impensado que llegara un profesor del Punjab a enseñar Gurumukhi, ¿no? Ahora uno piensa en eso y dice, bueno, como que está todo abierto y en realidad uno puede tomar clases ahora por Zoom con todos los profesores, pero en ese tiempo era impensado. Y entonces lo primero que recita es el Mul Mantra y, y después y todo el Japji después y la forma de pronunciarlo era tan distinto como a lo que yo había estado como intentando hacer por mis propios medios y recursos que había en esos momentos, que fue una frustración. Lo primero que sentí fue una frustración muy grande, así como, ¿qué he estado haciendo durante todos estos años? He estado haciéndolo mal. Y como que no pude ocultar mi frustración y él se dio cuenta y me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, es que he estado todo este tiempo haciéndolo mal. Y entonces me mira y me dice, mira, yo creo que gracias a lo que tú has estado haciendo durante todos estos años, gracias a la devoción que tú le has puesto a pronunciar el Mul Mantra y el Japji de la forma que sea, eso ha hecho posible que yo esté aquí hoy día. Y fue un espacio así muy especial. O sea, entonces fue muy lindo porque en el fondo me liberó de algo así como de esa frustración inmediata que me había sucedido y decir, el mantra funciona a pesar de ti, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de que no conozcas el significado, el mantra opera. Y es porque tiene una relación directa con la mente, como bien tú decías. Man viene de la mente, ¿no? Man es una palabra que significa mente en sánscrito, ¿ya? Y Tran es esta vibración, proyección, protección, ¿no? Es decir, es la vibración que proyecta y que protege a la mente, y sobre todo la protege de sí misma, ¿no? Entonces te permite entrar en una frecuencia en donde lo racional, el intelecto, no está mediando, ¿ya? Y muchas veces me pasó que escuchaba un mantra, tenía una sensación. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché el Guru Mantra de Guru Ramdas, ¿no? Guru Guru, Vahi Guru, Guru Ramdas Guru, la sensación fue increíble. Y después, conforme que quería averiguar un poco más, y vi la primera traducción del mantra y dije, "Mm, como que no me hacía tanto sentido intelectualmente que
como lo había tenido a nivel de la experiencia. Entonces esto te dice que el mantra entra en un nivel mucho más profundo que lo meramente intelectual. Y eso es muy bonito. ¿Ya? Entonces, Entonces, hasta el día de hoy, bueno, sigo cantando el Mool Mantra. Hay otros mantras que también tienen una relación muy rica en este tiempo, en este presente, pero siento que el Mool Mantra, si no tuviera que elegir un mantra, yo creo que ese es como lo abarca todo. Piensa tú que Guru Nanak, al lograr su iluminación completa, ¿no? Como ese estado ya completo, lo primero que pronuncia es este mantra, ¿no? Y eso da lugar a todo lo que es el Japji después, y eso a su vez da lugar a todo lo que es el Sri Guru Granth Sahib después. Es la semilla, ¿no? intentando resumir esto es, importa mucho más la intención que la acción. En este caso, si tienes tu corazón puesto ahí y lo haces lo mejor que puedes, va a funcionar igualmente. Si te das cuenta, en Kundalini Yoga todo el tiempo se trata de eso. Es decir, si tú das tu esfuerzo más honesto, haces tu 100% dentro de tus posibilidades, tanto en asana, en pranayama, en mantra, si tú estás volcado 100% a esa acción, el resultado que te va a llegar es impresionante. Entonces no depende como de la postura perfecta, la perfecta pronunciación o la perfecta capacidad pulmonar, sino que tiene que ver con cuánto estoy volcado yo hacia esa acción. Y lo que me va a llegar de vuelta va a ser justamente como un 100% para lo que yo necesito en ese momento. Y eso lo encuentro hermoso. Y por eso, bueno, a pesar de todas las, como los desafíos que hemos tenido que navegar como humanidad por un lado, pero además como comunidad, porque no han sido pocos en este último tiempo, yo me sigo quedando con la técnica, ¿no? Me sigo quedando con este Kundalini Yoga que sirve muchísimo y es una tecnología que necesitamos para este tiempo. Definitivamente, totalmente de acuerdo con eso. Hablando de maestros, nuevamente empezaste muy joven el yoga, habrás tenido varios maestros a lo largo de tu camino yógico, espiritual. ¿Qué persona o personas, pueden ser del yoga o no, te han influenciado más en tu camino espiritual? El primero, sin duda, para mí es un maestro de la India que se llamaba, ya desencarnó, Sri Vasant, que es de la tradición del gurú de los Himalayas, una tradición védica muy antigua que trajo este conocimiento de Yajna o los fuegos sagrados de Homa. Em, yo compartí harto con él y fue como ahí donde uno entiende como esta idea como del darshan, cuando uno recibe el darshan del maestro y uno como que dice, bueno, pero ¿qué es esta cosa, no? Y es de verdad como sentir que te están quitando una mochila de encima. Es como entrar con una relación como con una persona de esa naturaleza. eh, es como que hay bloques de karma que se van. Y la inspiración de él para mí fue sobre todo su humildad. Como una persona con tanto como calibre, eh, ser tan humilde en su relación con su entorno. Para mí eso me marcó muchísimo. ¿Ya? Em, también, también a nivel como más como personal o un poquito más fuera del ámbito del yoga, para mí fue mi profesor de guitarra en la escuela de música. También él me enseñó como muchos ejemplos de humildad, porque yo soy como músico, me especialicé en guitarra, ¿ya? Y cuando llegué a la escuela yo ya, bueno, llevaba mucho tiempo haciendo música, tocando el instrumento, y él como que lo primero que hizo fue también bajar mi ego al suelo, barrer el piso con mi ego y mostrarme que primero que menos era más, que es muy importante, yo creo que en todo, no solo en la música, sino que en todo, y decirme que la disciplina era lo que iba como a permitirme alcanzar las metas que me iba a lograr. Y de hecho fue coincidente con entrar cuando yo entré como fuerte al mundo del yoga, yo empecé a estudiar música.
Y entonces siempre me decía, acuérdate que tú partiste primero haciendo música y que la disciplina la estás aprendiendo conmigo. Eso llévalo al mundo del yoga. Y siempre lo tuve muy marcado eso. Qué bonito, gracias por compartirlo. Bueno, ya antes de pasar a la meditación, una última pregunta. ¿Qué consejo, mensaje le darías a esta nueva generación de profesores de Kundalini Yoga? Tú que tienes ya tantos años y estás formando, ¿qué consejo enviarías a esta nueva generación de profesores de Kundalini Yoga? A los nuevos profesores y profesoras de Kundalini Yoga, yo les diría que experimenten con el yoga, que entiendan que lo que estamos haciendo, que llamamos Kundalini Yoga, tiene una base em, milenaria, ¿no? de conocimiento, pero que no se encasillen en que el Kundalini Yoga solo se puede hacer como así, así y así, o el Kundalini Yoga solo es para la gente que se viste de blanco y que usa turbante, o que el Kundalini Yoga es mejor que otros yogas. Ahí creo que hay un error, em, como en la cultura que se ha ido desarrollando por mucho tiempo, que ha dado como resultado em, como esta situación en donde hay separación. No puede haber eso si es que lo que estamos hablando es yoga, ¿no? O sea, estamos hablando de unión, estamos hablando de entender que no hay mejor ni peor, sino que entender que lo que nosotros hacemos humildemente es yoga. Y que cuando entendemos que Kundalini es la forma que elegimos como metodología, es simplemente eso, es una metodología que ordena todos estos conocimientos yógicos, todas estas técnicas yógicas que son asanas, pranayamas, mudras, bandhas, drishtis, que se ocupan en todo orden, en todo tipo de yoga, nosotros lo establecemos en esta metodología que se llama Kriya, en nuestra metodología, ¿cierto? Y que entonces nos permitamos como explorar otros campos de conocimiento que van a ir nutriendo esto que nosotros sabemos compartir y queremos compartir con la gente. Porque si no, se genera como una falsa idea de lo que es el Kundalini Yoga. Kundalini Yoga necesita en este tiempo ser algo normal, de personas normales, no de como gente así como que está casi levitando, despegada del suelo y que no se conecta con otro, sino que es algo que está muy cercano a las personas y que cuando alguien está en un estado de sufrimiento, lo que necesita a lo mejor no es una clase de Kundalini Yoga con toda su formalidad, necesita tu presencia, a lo mejor sentarse y respirar conscientemente, sentarse y vibrar un mantra, sentarse y hacer algo, sentarse y escucharse. Puede ser una gran manera de elevar la energía Kundalini, que está siempre en todas partes, ¿no? Entonces, no hacerlo, no hacer de esta práctica algo rígido. Necesitamos ser flexibles porque no hay nada más dicotómico que un yogi rígido, ¿no? Experimentamos la flexibilidad justamente por eso, ¿no? Y hay un concepto que utiliza Patanjali que me gusta mucho que es Stiram y Sukham. Stiram significa que la postura tiene que ser firme, estable, y Sukham significa que tiene que ser confortable y relajada, y que tienes que encontrar el balance entre estos dos aspectos. Y ese es el balance que tenemos que encontrar, ¿no? Ser disciplinado, pero no ser rígido, ¿no? La disciplina para nosotros es súper importante, pero llevamos muchas décadas como cultura, sobre todo en Latinoamérica, como esta idea de los hijos del rigor, en donde si no haces esto vas a ser castigado. Eso puede entrar de manera muy directa a las mentes de las personas y y, y ser nefasto para la gente, o sea, de verdad. O sea, yo he visto mucha gente salir de algunas escuelas con mucho dolor. ¿Por qué? Porque es un espacio muy rígido en términos de lo que es la disciplina. Y yo creo que cuando nos formamos como instructores necesitamos entender que vamos a ir encontrando nuestro propio ritmo, nuestra propia profundidad, nuestra propia dimensión para poder practicar esto y hacerlo parte de nuestra vida. No porque alguien me dijo que tenía que ser o vegetariano o ponerme este tipo de ropa. Eso no dura, no tiene trascendencia en el tiempo. Pero cuando yo practico y los cambios empiezan a suceder, ese cambio es trascendente y ese cambio se queda contigo para siempre.
Nosotros somos responsables de eso como formadores, somos responsables de estar al servicio de los procesos de cambio de las personas, no de cambiar a las personas, que hay una diferencia como esencial, ¿ya? Y creo que tenemos una responsabilidad súper grande como profesores. Muchísimas gracias por esas palabras finales, de verdad. Me ha encantado estar aquí, me he sentido muy conectado, de verdad, muy conectado contigo. Muchísimas gracias, Guru Darshan. Ahora sí te paso pues el micrófono todo tuyo para que nos compartas la meditación. Satnam. Saddam. Saddam.